Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 38 y versículo 26, donde dice: haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre. Estaré también compartiendo la lectura bíblica de la Biblia Nueva Versión Estándar Americana 1995, donde dice: para traer lluvia sobre una tierra sin gente, sobre un desierto sin un hombre en él. Está diciendo para hacer llover sobre la tierra donde no hay hombre, es decir, en el desierto. Note que Dios no solo hace que su lluvia caiga por igual sobre justos e injustos, como así señala el Evangelio de Mateo capítulo 5 y versículo 45, sino que también por igual, o casi por igual, sobre laudes habitables y deshabitadas. Note que su providencia no se limita tan solo a suplir las necesidades del hombre, sino que tiene tierna consideración por las bestias, las aves, los reptiles y los insectos que poseen la tierra en la que el hombre aún no ha puesto su pie. Continúo ahora con el versículo 27, donde dice: para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba. También dice: para saciar la tierra yerma y desolada, y para hacer brotar semillas de hierba. Comienza diciendo para satisfacer la tierra desolada y baldía, ya que el suelo, reseco, parece clamar a gritos por agua, y por lo tanto parece hacer como un lastimoso llamamiento al cielo. Tal vez la lluvia no se desperdicie del todo, ni siquiera en las arenas desnudas del Sáhara o en las escarpadas rocas de la Tierra del Fuego. Puede tener usos que están más allá de nuestro conocimiento, y también para hacer brotar el capullo de la hierba tierna. Donde la lluvia produce hierba, ciertamente es útil, porque donde hay hierba siempre hay insectos, cuyo disfrute de la vida tiene toda la apariencia de ser intenso. Continúo ahora con el versículo 28, donde dice: ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? También dice: ¿tiene la lluvia un padre? ¿O quién ha engendrado las gotas del rocío? Comienza diciendo quién es el padre de la lluvia. Hemos visto una parte del aparato por el cual Dios lo produce. Otras causas han sido mencionadas también en el capítulo 36, versículo 27. Sigue diciendo las gotas del rocío, las esféricas, las pequeñas gotas redondas o glóbulos. Note que el rocío es un vapor húmedo, denso, que se encuentra sobre la tierra en las mañanas de primavera y verano en forma de lluvia torrencial. Por otro lado, el Dr. Hulton lo define como una niebla o lluvia delgada, liviana e insensible que desciende como un movimiento lento y cae mientras el sol está debajo del horizonte. Y parece diferenciarse claramente de lo que es la lluvia a lo que es, por el otro lado, esa clase de llovizna, ya que su origen y materia son sin duda de los vapores y exhalaciones que suben de la tierra y el agua. Se han instituido varios experimentos para determinar si el rocío surge de la tierra o desciende de la atmósfera y han preponderado alternativamente los pros y los contras. Ya que la cuestión aún no está decidida y todavía no podemos decir nada más que Job
que engendró las gotas de rocío, la atmósfera o la tierra. Ahora bien, ¿es agua depositada desde la atmósfera cuando la superficie del suelo está más fría que el aire? Continuaron con el versículo 29, donde dice: ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la engendró? También dice: ¿del vientre de quién ha salido el hielo? ¿Y la escarcha del cielo, quién la ha dado a luz? Comienza diciendo: ¿de la matriz de quién salió el hielo? Note que los científicos modernos admiten que el proceso por el cual un líquido se metamorfosea en un sólido trasciende su máximo poder de pensamiento, ya que no saben nada más que el hecho de que a la temperatura de 32 grados el agua y otras temperaturas y otros líquidos se solidifican. Por lo tanto, no es sólo la creación misma, sino también las transformaciones de las cosas creadas las que trascienden el intelecto científico y son inexplicables. ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Esta es la misma pregunta que la de la cláusula anterior, expresada en diferentes palabras de este versículo 29. Continúo ahora con el versículo 30, donde dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. También dice: el agua se endurece como la piedra y la superficie del abismo queda aprisionada. Comienza diciendo que las aguas se endurecen como piedra, y lo hacen cuando llega la escarcha, ya que las aguas se congelan y se vuelven tan duras como una piedra. Así Dimat y Canon Cobb señalan y la misma faz del abismo está congelada. Por lo profundo, ciertamente note que no se entiende aquí ni el océano abierto, que en las latitudes conocidas por los habitantes del suroeste de Asia nunca se congela, ni tampoco el Mediterráneo. Probablemente se trate de algunos de los lagos que abundan en las regiones habitadas por Job y sus amigos, ya que estos pueden haber estado ocasionalmente recubiertos con una fina capa de hielo en los tiempos en que se escribió este libro de Job, como señala el capítulo 6 y versículo 16. Continuará con el versículo 31, donde dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? También dice: ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Comienza diciendo atarlo, es decir, restringirlos o entorpecerlos, ya que dice: ¿puedes tú atar o cerrar la tierra cuando la abren? También dice: las dulces influencias o las delicias, porque esta constelación, por sus influencias benignas y abiertas, trae la primavera, las hierbas y flores y otras delicias de la tierra. También habla de las Pléyades, llamadas también las 7 estrellas. De esta y de la siguiente constelación se puede observar en Job capítulo 9 y versículo 9. También habla de las bandas, por el cual ata el aire y la tierra, trayendo tormentas de lluvia o granizo, o escarcha y nieve, y además ata o sella las manos de los obreros, como se observa, por ejemplo, en Job capítulo 37 y versículo 7. Sigue hablando aquí de Orión. Esta es otra constelación que sale en movimiento y trae el invierno. Así, el sentido del versículo es: no puedes atar la tierra cuando uno la suelta o la abre, ni desatarla o abrirla cuando el otro la ata o la cierra.
Continuar con el versículo 32, donde dice: ¿sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? También dice: ¿puedes conducir una constelación en su estación y guiar a la osa con sus satélites? Comienza diciendo: puedes traer a la luz a la vista. Puedes hacer que se levante y aparezca en tu hemisferio. Note que algunas constelaciones particular, como se entienden todas las demás aquí mencionadas, pero si esto es lo que se llama las cámaras del sur, como señala el capítulo 9, versículo 9, o la estrella del perro, o alguna otra visible en el país de Jod, pero no en el nuestro, podemos ignorarlo con seguridad y satisfacción, ya que los doctores hebreos sobre esto no se ponen de acuerdo. También habla de Arturo, que es una constelación del norte, como señala Job capítulo 9 y versículo 9. No habla también con sus hijos, a saber, las estrellas menores que le pertenecen y se colocan alrededor de él y lo atienden como hijos a sus padres. Continuará con el versículo 33, donde dice: ¿supites tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? También dice: ¿conoce las ordenanzas de los cielos o fija su dominio sobre la tierra? Nótese que conocer la ordenanza de los cielos, es decir, las leyes físicas por las que se rige el curso de la naturaleza, como señala el Salmo 119, versículo 90, y también el Salmo 148, versículo 6. La prevalencia general de la ley en el mundo material es afirmada con tanta fuerza por los escritores sagrados como por la ciencia moderna, ya que la diferencia es que la ciencia moderna considera las leyes como necesidades físicas que subsisten por sí mismas, mientras que las escrituras las consideran ordenanza de la voluntad divina. Este último punto de vista implica, por supuesto, el resultado adicional de que la voluntad divina puede en cualquier momento suspender o revertir cualquiera de sus promulgaciones. También dice: ¿puedes establecer su dominio en la tierra? Si Job ni siquiera conoce las leyes por las que se gobierna el mundo, mucho menos puede establecerlas él mismo y hacer que funcione. Continuará con el versículo 34, donde dice: ¿alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? También dice: ¿podrás levantar tu voz a las nubes para que te cubra una gran cantidad de agua? Dice que si podrás tú levantar tu voz a las nubes para que la abundancia de agua te separe. ¿Recibirán por tanto las nubes sus órdenes de ti? ¿Te escucharán? ¿Obedecerán tu voz? Nótese que nadie excepto los curanderos de las tribus salvajes profesan tener tal poder. Elías, de hecho, él oró y el cielo hizo llover. Santiago capítulo 5, versículo 18. Pero esto era algo muy diferente de mandar las nubes del cielo, ya que su oración fue dirigida a Dios y Dios le dio la lluvia, por la cual hizo su petición. Continuará con el versículo 35, donde dice: ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos: henos aquí. También dice: ¿puedes enviar relámpagos para que vayan y te digan: aquí estamos? Si Jotun no puede comandar las nubes, mucho menos puede enviar, o más bien mandarles a los relámpagos estas maravillosas y terribles evidencias de poder del Todopoderoso.
Incluso ahora con todo nuestro dominio de la electricidad, nuestros sabios con la mejor maquinaria eléctrica encontrarían difícil producir los efectos que a menudo resultan en un solo relámpago. Continuará con el versículo 36, donde dice: ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? También dice, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado entendimiento a la mente? Comienza diciendo, ¿quién puso sabiduría en las entrañas? Algunos refieren esto a la sabiduría humana y entienden que el Todopoderoso pregunta, ¿quién ha puesto la sabiduría del hombre en sus entrañas? Literalmente en sus riñones, o cómo lo expresaría nuestro idioma, en su corazón. Pero note que hay una gran dificultad en suponer una transición repentina de nubes y relámpagos, como se observa en los versículos 34 y 35, al entendimiento humano, como señala el versículo 36. Sigue diciendo, con vuelta a las nubes y la lluvia, como señala el versículo 37. Por lo tanto, muchos de los mejores críticos entienden que el versículo 36 del propósito y la inteligencia que puede considerarse que existe en las nubes y la lluvia y los relámpagos mismos, que son ministros de Dios y corren de aquí para allá a sus órdenes y ejecutan su voluntad. También, por otro lado, el profesor Lee y el profesor Starling comentan sobre que para obtener este resultado debemos traducir la palabra en hebreo por tempestad o cinturones de truenos, y también la palabra en la siguiente cláusula por tormenta, no algo similar, como señala la versión revisada, donde nubes oscuras. Se sugiere una alternativa para partes internas y meteoro como una alternativa para corazón. Note que todos los pasajes será así. ¿Quién puso sabiduría en los rayos? ¿O quién dio entendimiento a la tempestad? Continuará con el versículo 37, donde dice, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? También dice, ¿quién puede contar las nubes con sabiduría o volcar las tinajas de los cielos? Comienza diciendo, ¿quién es lo suficientemente sabio como para contar las nubes y decir cuántas son? ¿O quién puede quedarse con las botellas del cielo más bien? Es decir, ¿quién puede derramar? Note que las botellas o odres de agua del cielo son las densas nubes cargadas de lluvia, que alternativamente retienen la humedad como un depósito y la vierten sobre la tierra. Por tanto, solamente Dios puede determinar cuándo caerá la lluvia. Continúa ahora con el versículo 38, donde dice, cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. También dice, cuando el polvo se endurece en una masa y los terrones se pegan. Comienza diciendo cuando el polvo se endurece. Aquí, como a menudo, significa tierra o suelo en lugar de polvo, ya que cuando por el calor de los rayos del sol la tierra se endurece y los terrones se parten entre sí, cosidos en una masa compacta. Entonces es el momento en que más se necesita la lluvia y cuando el Todopoderoso en su misericordia comúnmente la envía. Aquí termina la consideración de la naturaleza inanimada, con el resultado de que sus misterios trascienden por completo
al intelecto humano y hacen que la especulación sobre los misterios aún más profundos del mundo moral sean completamente vana e inútil. Continuar con el versículo 39, donde dice: ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos? También dice: ¿podrás cazar la presa del león o saciar el apetito de los leoncillos? Comienza diciendo: ¿cazarás la presa del león? Vemos aquí una nueva partida, aquí en este capítulo 39, que debe comenzar desde este punto. ¿Qué sabe Job de los hábitos, de los instintos de los animales? ¿Puede él disponer que el león, más bien la leona, obtenga su propia presa y así saciar el apetito? O como dice la versión revisada, satisfacer el apetito de los leoncillos que dependen de su madre? Ciertamente no, ya que los leones que rugen tras su presa buscan de Dios su comida. Salmo 104, versículo 21. Continuará con el versículo 40, donde dice: cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar. También dice: cuando se agazapan en sus guaridas y acechan en sus guaridas. Lo cual algunos entienden de los viejos leones que por falta de fuerzas yacían recostados en sus madrigueras o en algún lugar escondido, esperando cualquier presa que pasara para apoderarse de ella. Pero los mismos pastos y lugares son utilizados tanto por los leones jóvenes como por los viejos, que son emblema de hombres malvados, crueles, perseguidores y tiranos sanguinarios que llenan sus palacios y reinos de asesinato y rapiña, como señala, por ejemplo, el Salmo 10, versículo 8 y Nahum, capítulo 2, versículo 11. Continuar con el versículo 41, donde dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. También dice: ¿quién prepara para el cuervo su alimento cuando sus crías claman a Dios y vagan sin comida? Comienza diciendo: ¿quién da al cuervo su comida? Considera los cuervos porque ni siembran ni siegan, los cuales no tienen almacén ni granero, pero Dios los alimenta. Note que la misericordia de Dios es sobre todas sus obras, no solo sobre aquellas de las que el hombre ve la utilidad, pero también sobre animales de presa y pájaros que se pensaban que eran de mal agüero, ya que se preocupa especialmente por los jóvenes de cada especie que son los que más necesitan protección. Cuando sus jóvenes claman a Dios, como señala así el Salmo 147, versículo 9, Él da a la bestia su comida y a los jóvenes cuervos que claman. Los cuervos jóvenes se ven obligados a gritar cuando ellos, es decir, los pájaros progenitores, deambulan por falta de carne y tienen dificultades para encontrarla. Y voy concluyendo con esto. Nuestro poder es aún menor que nuestro conocimiento. Por poco que sepamos, menos podemos hacer, como señalan los versículos 31 al 40. Con todos nuestros descubrimientos modernos, ningún hombre ha creado una sola partícula de materia que no existiera antes. Aunque el hombre ha descubierto algunas de las leyes de la electricidad y las ha aplicado a sus propósitos mediante el pararrayos, el telégrafo eléctrico, etc., está continuamente a merced de Dios, quien es el único que puede controlar los elementos. En el caso de las constelaciones y cuerpos
celestes que ejercen una influencia controladora, como señala Job capítulo 38 y versículo 33, lo hacen sobre nuestro clima, las mareas y la atmósfera, ya que es muy palpable cuán completamente importantes somos para ejercer cualquier comando. E incluso en el caso de las cosas más cercanas a nosotros, la invocación o la restricción de los pararrayos y las lluvias es enteramente del agrado de Dios, como señala Job capítulo 38 versículos 34 al 38. Además, ¿quién sino Dios puede proporcionar comida a las criaturas mudas que lo rodean? Bestias, pájaros y peces. Ni siquiera el más humilde es descuidado por el Padre común de todos, ya que todas las cosas a cada lado de nosotros dan un campo infinito para observar cuán sumamente por encima de todos nuestros poderes de concesión están las pruebas de la perfecta justicia, sabiduría y tierna misericordia de Dios hacia todas sus criaturas. De modo que, en todos los terrenos, nuestra parte no es cuestionar con razonamientos superficiales, sino aprobar con paciencia y amor todo lo que Dios hace. No porque veamos las razones de los actos de Dios, sino simplemente porque son de Dios, sometiendo enteramente a su voluntad y complacencia y estudiando para servirle en verdadera santidad y rectitud todos los días de nuestra vida. Amigo y amiga oyente, en el Sermón del Monte, el Señor Jesús hizo referencia a los cuervos cuando le enseñó a sus discípulos a no preocuparse por las cosas pequeñas de la vida, ya que Él le dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 12 y versículo 24, «Considera los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta». Con estas palabras el Señor Jesús quiso enseñarnos que Dios sabe de nuestras necesidades. Como dice Mateo, capítulo 6, versículo 33, más bien debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amigo y amiga oyente, la principal preocupación del ser humano debería de ser para su propio bien la salvación de su alma. Y es por esta razón que el Señor dice que busquemos el reino de Dios, es decir, la salvación que es en la persona de Cristo Jesús, para la persona que todavía no ha venido a Él en arrepentimiento. Por ello, pienso que ahora es el momento y la ocasión en que tú, mi amigo, mi amiga oyente, puedes venir al Señor Jesucristo. Ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque hasta este momento he estado buscando solamente mi propio bien, mi propia prosperidad, pero nunca me he fijado en buscar el reino de Dios. Es decir, que nunca he considerado hacer la voluntad de Dios. Pero ahora vengo ante ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todo ello. Me arrepiento de ello, de todos mis pecados, mis maldades y todo el mal que he hecho. Te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente,
te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.